Hola, hoy voy a hablar sobre cómo y dónde insertar el código de TD dentro de los apartados de Pipeline Pro. En función de qué queremos que el sistema efectúe, hay varios lugares donde tenemos en cuenta que debe ser insertado el código Python para o bien sea ejecutado dentro del DSC o bien sea ejecutado en la parte de backend, sea un botón, sea una acción, sea una lógica. Hay muchos lugares donde ese código debe ser insertado para poder controlar justamente su correcta ejecución. Así que vamos a buscar algunos casos de ejemplo para que veamos que en Pipeline Pro tenemos directamente situado en aquellos lugares donde el DSC va a recibir toda esa información. Muy bien. El primer lugar donde vamos a efectuar la inserción de código es en los procesos de botoneras. Es la opción mucho más sencilla y la opción más básica en la cual podemos insertar código dentro de los DSCs. Lo primero que tenemos que tener corriendo es nuestro amigo Kraken, que va a ser la conexión entre todo el sistema de plataforma contra toda la batería de DSCs que estén configurados dentro del sistema y nos va a permitir justamente esa conexión de trabajo. Ya estamos conectados, como podemos ver, el sistema de Kraken contiene la misma configuración de proyecto activo que tiene la plataforma. Este va a ser el sistema lanzador de ejecuciones y aquí vamos a poder, por ejemplo, ver de este proyecto pues, la gestión de los assets, acceso a episodios, shots, galerías de FX y todas las botoneras de entidades que vayamos a tener. Como comentamos, la primera opción de insertar material es a través de las botoneras de los DSC. En este caso vamos a abrir Maya. Vale, vamos a decirle a Kraken que se mantenga fijo para que no se nos vaya al segundo plano. Y lo primero que vamos a ver es que tenemos aquí arriba unas botoneras específicas para Maya. Estas botoneras que vamos a ver aquí aparecerán en todas las botoneras que va a tener dentro del DSC, indistintamente de qué escena tenga abierta. Vamos a dejar que Maya acabe de arrancar. Y va a estar disponible para todos los casos. Adicionalmente de estas botoneras, podemos poner botoneras por el tipo de fichero que tenga abierto. Esta es una segunda modalidad en la cual podemos poner herramientas específicas para una tarea en concreto. Con lo cual va a permitir que aquellas tareas que son de modelado solo aparezcan en tareas de modelado y no en las de animación. Muy bien. Aquí tenemos la consola. Como podemos ver en Kraken ya nos ha aparecido iluminado el botón de Maya porque ha identificado el arranque del sistema. Si nosotros clicamos en Maya, vamos a ver que tenemos aquí exactamente la misma botonera que tenemos aquí colocada. Son 3 botoneras con los nombres adecuados y más interacciones. En todo lo que tenemos aquí dentro, nosotros podemos siempre editar los comandos aquí arriba con un sistema de control de versiones y despliegues. Podemos hacer descripciones, incluso puntos de lanzamiento. Y si eres usuario administrador, también podrías incluso editarlos del propio Kraken. Podrías hacer edición de esa botonera. Si nos encontramos en Maya y apretamos el botón, vamos a ver que nos hace exactamente la función que tengamos, que en este caso es un print. Si nosotros editamos ese comando y grabamos su ejecución, vamos a ver que en tiempo real el comando ejecutar ha cambiado. Eso nos permite meter en botones específicamente cualquier clase de acción que queremos que sea ejecutada dentro del DSC. Esto nos permite incluso invocar interfaces con Qt, interfaces de toda clase que el DSC va a ejecutar, con lo cual podemos tener interfaces complejas arrancadas desde una botonera. ¿De acuerdo? Esto en el caso que son botoneras generales, están para todas las entidades. Vamos ahora a crear un asset para generar una tarea de modelado. Vámonos, por ejemplo, a un episodio. Vamos a ver dónde hay un asset, porque en el proyecto en el que estamos hay poco material. Vámonos a la tarea de assets, script, asset. Vale, tenemos este de aquí, testeo. Tenemos aquí un model. Vale. Bueno, podemos buscarlo directamente. Test. Aquí uy, perdón. Ahí tenemos el elemento. Vamos a model. Y en este caso, vale, vamos a cambiar el elemento. Ahí tenemos model. Si nosotros refrescamos, nos aparecerá decirle que vaya a iniciar. Hay que tener en cuenta, en este caso, nosotros cuando iniciamos una tarea, en este caso de model, vamos a ejecutar aquello que esté dentro del for build. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí pondremos todo aquel código que queramos que se ejecute en el momento de hacer el build del fichero. ¿De acuerdo? Y el fichero que vamos a utilizar como plantilla es el que tenemos situado en esta jerarquía. ¿De acuerdo? Si ponemos entidades, ficheros temporales que van aquí,
templates, siempre se cogerán los que están en grados inferiores y seleccionaremos hacia arriba. En este caso, como no hay ninguno, cogeremos una plantilla básica de malla. Y como no hay nada dentro del builder, pues no ejecutará ninguna otra funcionalidad. Nosotros, si por ejemplo pusiésemos una acción para esta acción de hello de ejecución dentro de malla, dentro del builder, lo que va a hacer el sistema es crear el fichero y efectuar una ejecución dentro de malla de ese fichero recién creado. ¿De acuerdo? Con lo cual podemos generar autoconstructores, builder, assembly, todo colocado en la parte del builder. En este caso vamos a quitarlo para que no lo haga, simplemente nos cree el fichero. Si nosotros inicializamos la tarea, perdón, aquí la tenemos en modelado, vamos a ver que vamos a tener ahora un fichero de trabajo en el cual trabajar. Vale. Cogemos en Animation, vamos a coger este fichero. En vez de darle al botón, podemos decirle directamente a Open, aunque podemos hacer un clic. Al decirle Open, nos va a decir si queremos usar el DSC que está abierto actualmente, que es un malla que no tiene nada dentro, o queremos crear un DSC nuevo. Vamos a decirle que abra el fichero dentro de la escena de malla. Y vemos ahora mismo que la escena abierta justamente es la que hemos creado. ¿De acuerdo? Vamos a ver que además de las botoneras de malla estándar, nos aparece una aquí debajo vacía que dice que es el workflow de animación. ¿Vale? Justamente es una tarea de animation que la tenemos en este lado. Y si vamos a la tarea de animation, que la tenemos, es una tarea de animations. Aquí la tenemos. Vamos a ver que no tenemos botoneras para ella. Vamos a crearle una nueva o vamos a crear, importar la de hello, que es una botonera genérica. Si nosotros decimos malla o el DSC que tenemos abierto, que es este, vamos a ver que tenemos ese nuevo botón aquí. Esta propagación de código se efectúa en real time, en el sentido de que cualquier persona que esté operando en el sistema al nosotros grabar el cambio, se propaga todo este código para que en cualquier momento todo el mundo tenga acceso a esos datos. Este es el primer punto en el cual podemos insertar código en botones. De acuerdo. Aquí arriba vamos a tener las herramientas publicadoras y las herramientas de apertura, cierre y demás. Y tenemos los checkers. En este caso, si nosotros accionamos al checker, nos aparecerá la ventana de los chequeadores. No tenemos ninguno porque no ha sido configurado. ¿Dónde configuramos esto? Pues dentro del propio sistema. Como tenemos aquí, vemos dentro de la tarea de Animation, tenemos un apartado que pone Checkers. Y no tenemos ninguno. Vamos a crear una acción de checker nueva. La que tenemos aquí, si nosotros clicamos, vemos que ya aparece con un código fuente inicialmente generado, que es el que necesita el intérprete de malla para ejecutar este chequeador. Vamos a generar un checker. Pongamos el caso de que no sabemos programar, así que vamos a hacer uso de ChatGPT para que nos cree un checker. Muy bien. Nos venimos a ChatGPT, un segundo, aquí lo tenemos, y le vamos a poner una búsqueda y le decimos, le ponemos entre comillas el código que tenemos anteriormente, ponemos créame código en la función checkProcess que valide que haya una cámara en la escena. Además, créame rellena la función fixProcess para que cree una, si no hay. Vale, le damos a Enter y él nos va a generar un checker para ser insertado en este proceso. Como podemos ver, nos inserta las funciones de malla, respeta la estructura que había anteriormente. Como podemos ver, está haciendo el true o false si la cámara existe en escena. Podríamos decirle naming convention o lo que necesitáramos. Esto sirve para chequear el punto de error. Esto soluciona el problema y esto simplemente son las interfaces de pintado. Cogemos este checker que nos ha dado y lo pegamos aquí. Y le decimos que lo grabe. Save. Con lo cual queda grabado. Vamos a poner aquí check cámara. Vale. Si nosotros volvemos a malla y vamos al checker, vamos a ver que ahora tenemos un checker que se llama check cámara. Nosotros podemos coger y ejecutarlo. Vemos que no da error porque no hay cámara en la escena. ¿De acuerdo? Crea el check que tenemos validado. Si decimos fix, nos crea nuestra cámara. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya es una forma muy sencilla de efectuar checkers dentro de las escenas. ¿De acuerdo?
Esto mismo podemos hacer que en vez de chequearse a dedo en el momento en el cual nosotros vamos a buscar los checkers, podemos hacer que estos checkers se pasen en momentos concretos del proceso de ejecución. Uno de ellos puede ser justamente la apertura. De tal forma que tenemos aquí los openers y nosotros podemos poner un checker de malla de corrección de cámara en el momento de la apertura de la escena. Entonces estaríamos corriendo checkers en el momento de apertura. Nos permite saber si sus dependencias han sido republicadas o ha cambiado algo. De igual manera, vamos a ver que aquí tenemos tres box de, que se llaman bloques de acciones que se van a efectuar en los momentos de las publicaciones. Nosotros cuando vayamos a publicar, publish, vamos a determinar si lo que vamos a efectuar es una salida whip o una salida review. La publicación final se hace una vez hayamos hecho una review. Este momento de publicación, que es cuando nosotros vamos a lanzar y grabar nuevas versiones del sistema, va a ejecutar las cajas de ejecución que se encuentran en for whip, for review o for publish. De tal forma que si, por ejemplo, quisiéramos sacar automáticamente un playblast y una publicación, podemos meterlo en for review. Y si quisiéramos hacer, por ejemplo, transformaciones o clearing dentro de las escenas de 3D, lo metemos en for publish. O si queremos, por ejemplo, hacer transformadores exportadores a USD o demás, lo podemos poner en publicador, con lo cual automáticamente va a insertarnos el elemento. No siempre las acciones que vamos a insertar son todas del DSC, son de malla. Nosotros podemos hacer que en un for publish haya una combinación de tareas que no son solo de malla. Podemos hacer que malla, por ejemplo, realice un render, se cierre, después que Nuke abra y capture ese render y efectúe, por ejemplo, una corrección de color. ¿Eso que nos va a permitir? Vamos a ver en opciones como las que tenemos insertadas en este lado. Le podemos decir que queremos abrir el DSC nuevo y que cuando finalice se cierre. De tal forma podemos encadenar operaciones entre ellos. Además hay métodos por los cuales podemos hacer que variables de una ejecución pasen a la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces nos permite encadenar código de ejecución en este aspecto. ¿De acuerdo? En resumen, estos son botoneras y estos son procesos automáticos en función de proceso de creación de la tarea, que es cuando inicializamos, apertura de las escenas, chequeadores a medida y los tres publicadores. Además, los checkers pueden ser copiados en bloque. Yo, por ejemplo, podría poner, por ejemplo, un chequeo de setting, un chequeo de triángulos cuadrados, y esto formaría parte de bueno, en este caso podemos traernos bloques completos. Podemos traernos el bloque de geometría. Y el bloque de geometría, perdón, deberíamos tener un chequeador de triángulo. Entonces, podemos hacer que grupos concretos dentro del sistema tengan mismas entidades. ¿De acuerdo? Y es fácilmente reproducible. Estos son de los primeros puntos en los cuales generamos código de ejecución. Pero no es el único. Hay procesos que están entre los motores de lógica, que están aquí, que es donde nosotros vamos a efectuar operaciones de no solamente una acción. Y estas lógicas, vamos a cambiar de proyecto a un proyecto. Estamos en Film, vamos a pasarnos a este proyecto de aquí. Una cosa curiosa es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en Maya y nosotros ahora refrescamos la tarea, vamos a ver que nos han cambiado las botoneras en tiempo real. No hemos reiniciado Maya. Esto que nos permite que si nosotros vemos aquí este nuevo código, podemos ejecutarlo sin haber reiniciado ni siquiera Maya. De tal forma que todo el pipeline se ha transformado desde el punto de vista que el usuario ha hecho un cambio de proyecto. Estas lógicas, que las podemos encontrar dentro del apartado de Pipeline Logics, aquí son procesos de ejecución con un trigger. Por ejemplo, aquí tenemos una lógica que lo que va a hacer es un cambio de estado, o sea, partiendo de un cambio de estado de que the concept ha sido publicado, pues ejecuta esta acción. En este caso está vacía, pero va a ejecutar una operación. Hay otras lógicas cuyo trigger, inicializador del evento, puede ser un webhook, por ejemplo, una llamada que nos llegue desde fuera. De tal forma podemos conectar Shotrit, OffTrack u otro software, el que sea, por medio de una llamada externa. También podemos efectuar, vamos por ejemplo por aquí, no está configurado, efectuar un evento de showroom o un timer, que sea un evento temporal, o cambios de estado. Entonces nos va a permitir generar ejecuciones. Además de esto, nosotros podemos generar una lógica, una acción, que lo que va a efectuar es una ejecución de una lógica. De esta forma aquí podemos poner bloques de código y que en Maya, por ejemplo, al pulsar este botón, ejecute una lógica que sea mucho más compleja. También es posible. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos ahí mucha versatilidad a la hora de saber dónde colocar el código de ejecución que nos va a hacer falta en otros lugares.
Tener en cuenta de que el sistema está hecho para, vámonos a este lado, DSS. Además podemos subir librerías propias. Aquí en la parte de Python Library podemos nosotros subir ficheros de librería de Python que podamos utilizar dentro de nuestras acciones y funciones. De tal forma que si vamos a otro proyecto que tenemos más código insertado, Python, vale. Si estamos en este lado y vamos a las librerías, no vemos que no tenemos ninguna, perdón. Vamos a una de Blender que ahí sí que tenemos material. Alt-C nos va a conducir directamente a esta zona. Si vamos a esta parte, vemos que tenemos dos librerías. Nosotros podemos directamente decir la que la queremos leer y nos va a enseñar las funciones que tenemos programadas. Estas funciones estarían disponibles para ser utilizadas dentro de los demás elementos, con lo cual nos ahorra no tener que estar programando continuamente las mismas funciones, sino tenerlas centralizadas. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos refactorizar, podemos buscar directamente una expresión, función o nombre, decirle buscar y nos va a informar en todos aquellos lugares dentro del pipeline donde está siendo utilizado. Nombre de la acción, nombre de la entidad y la versión y si está activa o no está activa. Por ejemplo, esta acción, haciendo un clic, nos va a llevar directamente contra ella para nosotros poder chequearlo. Y una vez aquí, control F, nos va a permitir localizar todas aquellas menciones de la función publish para poder verla. Adicionalmente, podemos hacer una comparativa, una diferenciación entre varias versiones de código para justamente facilitar la redacción de los TDs a la hora de trabajar. Y toda esta información está autocontenida dentro de un proyecto, de tal forma que un pipeline de un proyecto nunca va a afectar el de otro. ¿De acuerdo? Además que son exportables a un fichero para tener un almacenamiento sobre su compatibilidad. Bueno, quería un poco expresar esto a nivel de que entiendan cómo funciona la parte de colocación de código dentro del sistema. Adicionalmente, tenemos una API de tipo GraphQL que va a permitir una redacción sencilla de contenido. Tenemos un visor, que en este caso que va a conectar contra la base de datos y con control espacio nos va a permitir ver todas las funciones disponibles. En este caso voy a sacar información del proyecto, My Project, que va a hablar sobre qué vamos a ejecutar. Si abrimos y cerramos, pues igual con control espacio, control enter vale para ejecutar o este botón y nos va a ir dando la información que retornaría. La estructura del JSON de envío es la misma estructura del JSON de respuesta, con lo cual facilita mucho la interacción. En una sola llamada podemos efectuar muchos, en este caso podemos ejecutar un listado de episodios, así en una sola llamada estamos preguntando por el proyecto y todos los episodios. Y podríamos estar preguntando, pues por ejemplo, por un listado de assets por cada episodio, con lo cual tendríamos proyecto, episodio número 1, listado de assets. Y de esa manera poder tener toda la información en una única llamada. ¿De acuerdo? De forma individual, después hay llamadas podemos no partir del proyecto principal, que nos haría una búsqueda en todo el proyecto, sino buscar elementos concretos. De esta forma que hay una sintaxis concreta en la cual directamente podemos poner las keys, que es uno de los datos que nos da, para hacer todas las operaciones de agregación del trabajo. ¿De acuerdo? Con lo cual es muy sencillo programar sobre este sistema. Y poco más, quiero haceros este resumen. Siempre damos funciones de ejemplo para que vean un poco cómo funciona todo y nos ponemos un poco de la mano de los TDs para que puedan consultarla. Tenemos un sistema de documentación que puedan buscar estas funciones y solemos poner pues, tutoriales, vídeos y demás para que vean la operativa. Venga, pues muchas gracias. Hasta ahora.